Diócesis de Atlacomulco, octubre, mes del Rosario. María, salud de los enfermos y refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Tema 2. ¿Por qué un sacramento de la reconciliación después del bautismo? Ver. Nuestra humanidad carga con muchas debilidades y tentaciones. Sabemos que estamos en la casa del jabonero y el que no cae resbala. En fin, nadie está libre de pecado, por lo cual somos conscientes que todos los días vivimos una batalla con aquello que nos trata de seducir y hacernos caer apartándonos del amor de Dios, del prójimo y de uno mismo. Cuando a Jesús le llevan a la mujer que fue sorprendida en adulterio, le conmina a la gente que está en su entorno: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Con esto, ponen claro que todos los hombres y mujeres necesitamos una y otra vez ser auxiliados y sanados por la misericordia de Dios. Así también, nuestro Señor Jesucristo nos da la posibilidad de arrepentirnos, convertirnos y perdonarnos unos a otros cuantas veces sea necesario. Sin embargo, a pesar de que somos débiles, frágiles y pecadores, encontramos muchos elementos que no nos permiten que busquemos la misericordia de Dios y hace que nos limitemos tan solo a aceptarnos con limitaciones y errores sin buscar el perdón de Dios, el perdón a nosotros mismos y el perdón a nuestro prójimo. Entre esos elementos encontramos, primero, hay un crecimiento en la pérdida de la conciencia del pecado, en donde muchos creyentes han dejado de confesarse y algunos que se confiesan de sus pecados no los sienten como pecados y por tanto no hay un propósito de conversión. En otros casos ya no se busca la confesión porque se alude de qué sirve confesarme si se vuelve a caer en el mismo error. Segundo, descubrimos interpretaciones inadecuadas del pecado, incluso dentro de algunos miembros de la iglesia, que la idea de pecado es algo superado o simplemente minimizado al dejarlo como algo muy normal en nuestra humanidad, olvidando que el pecado daña la relación con Dios y con nuestro prójimo. Tercero, se le da poco valor a la iglesia como mediadora para nuestra reconciliación con Dios, acentuando una conciencia subjetivista e individualista que conducen a un esoterismo con aquellas palabras que se suelen escuchar. Yo me confieso con Dios directamente, rechazando la presentación formal e individual del pecado y sobredimensionando la responsabilidad personal. Otro elemento que ha hecho difícil la mediación de la iglesia es que la figura del sacerdote ha perdido importancia en el entorno social. Y al ver que algunos sacerdotes ya muy mundanizados, se suscitan tantas preguntas como: ¿para qué confesarme con alguien que quizá es más pecador que yo? ¿Los sacerdotes son más pecadores que yo? Nuestra sociedad actual es mucho más permisiva y han aparecido también nuevas espiritualidades e idearios con motivos más psicológicos que espirituales, dando origen a mezclas confusas o apertura al crecimiento del ateísmo e indiferencia religiosa, secularización, cultura individualista y también egoísta. Ese es nuestro ver, analizar. Iluminemos este momento con la palabra de Dios. Primero, San Pablo, al ver el desorden y los conflictos de la comunidad de Corinto, les recuerda a sus habitantes que muchos que eran parte del mundo de pecado fueron purificados, consagrados y justificados en nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el Espíritu Santo. Con tales palabras es posible ver la grandeza del don de Dios que se nos da en los sacramentos de iniciación cristiana, para comprender hasta qué punto el pecado es algo
que no debe tener cabida en aquellos que se han revestido de Cristo. La conversión a Cristo, el bautismo, el don del Espíritu Santo, el cuerpo y la sangre de Cristo recibidos como alimento, nos han hecho santos e inmaculados ante Él. Como la iglesia misma, esposa de Cristo, también es santa e inmaculada ante Él. Sin embargo, el nuevo nacimiento, la nueva idea recibida en el bautismo, no suprimió la fragilidad y la debilidad de la naturaleza humana, ni la inclinación al pecado, a la que llamamos concupiscencia, que permanece en los bautizados a fin de que sirva de prueba en ellos en el combate de la vida cristiana, ayudados por la gracia de Dios. Esta lucha es la conversión con miras a la santidad y la vida eterna a la que el Señor no cesa de llamarnos. Jesús nos llama a la conversión. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio, dice el evangelista San Marcos. Invitación que se dirige a toda persona, primeramente a los que no conocen todavía a Cristo y su Evangelio. Así el bautismo es el lugar principal de la conversión primera y fundamental. Por la fe en el Evangelio y por el bautismo que se renuncia al mal y se alcanza la salvación, es decir, el perdón de todos los pecados y el don de la vida nueva. Después del bautismo, no es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión. Esto nos lo recuerda muy bien el apóstol San Pablo en esta carta a los Corintios, en su segunda carta. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Así pues, la llamada a la conversión no solo se dirige a los que aún no lo conocen, sino a todos los fieles cristianos que también deben convertirse y avivar su fe. Por eso se nos pide una segunda conversión, que es una tarea ininterrumpida en toda la iglesia. La confesión de los pecados, al igual que ofrecer el perdón de ellos, se encuentra desde los mismos tiempos de Jesús. En el dar o pedir el perdón prevalece el amor de Dios que sabe poner su corazón en la miseria humana. Esta vivencia de una conversión permanente no se limita a obras exteriores, como se menciona en el Antiguo Testamento, a esos sacrificios, como lo muestra esta imagen, o por medio del sayal y la ceniza, a los ayunos y mortificaciones que pueden ser estériles o engañosos si no se tiene la conversión. El retorno a Dios necesita, por tanto, una conversión del corazón, es decir, desde el interior, que impulsa a la expresión de esta actitud por medio de los signos visibles, gestos y obras de penitencia. Por eso, la penitencia interior o la conversión del corazón es una reorientación radical de toda la vida, un retorno, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal, una repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de la gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristezas saludables que los padres llamaron aflicción del espíritu, arrepentimiento del corazón, que ya hemos mencionado en el tema número 1. El proceso de la conversión y de la penitencia fue descrito maravillosamente por Jesús en la tan conocida parábola llamada del Hijo Pródigo, cuyo centro es el Padre misericordioso, la fascinación de una libertad ilusoria, el abandono de la casa paterna, la miseria extrema en el que el Hijo se encuentra tras haber despilfarrado su fortuna,
la humillación profunda de verse obligado a cuidar cerdos y peor aún, la de desear alimentarse de las bellotas que comían los cerdos. La reflexión sobre los bienes perdidos, el arrepentimiento y la decisión de declararse culpable ante su padre, el camino de retorno, la acogida generosa del padre, la alegría del padre, todos estos son rasgos propios del proceso de conversión. El mejor vestido, el anillo y el banquete de fiesta son símbolos de una vida nueva, pura, digna, llena de alegría, que es la vida del hombre que vuelve a Dios y al seno de su familia, que es la iglesia. Solo el corazón de Cristo, que conoce las profundidades del amor de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza. Por lo tanto, hermanos, hay la necesidad de confesarnos después de que hemos sido bautizados, ya que todos los días tomamos decisiones entre vivir de acuerdo a la voluntad de Dios o seguir las propuestas que nos apartan de Dios y manchan la gracia que recibimos en nuestro bautismo. Ejemplos de esta necesidad de buscar la misericordia, el perdón de nuestros pecados, los encontramos. Por ejemplo, en el Padre Nuestro, rezamos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Con estas palabras reconocemos que a pesar de que en el bautismo se nos borran todos los pecados, no significa que nuestra vida esté exenta de caer en el pecado. Al contrario, todos los días luchamos y a pesar de ello, muchas veces caemos en el pecado. En dicha oración suplicamos que Dios nos mire con misericordia, como nosotros misericordiosamente miramos a nuestros hermanos. Es decir, reconocemos cada vez que oramos en el Padre Nuestro que el perdón se ofrece cada vez que lo necesitamos, ya sea otorgándolo o solicitándolo. Actuar. Hacer un buen examen de conciencia y para que en el momento de la confesión se me puedan olvidar los pecados, hago una lista de ellos y al confesarme los leeré y destruiré el escrito una vez que termine. Ahí hay una opción, hacer un buen examen de conciencia. Los anoto, los destruyo para que no me ganen los nervios. También investigar los horarios de la confesión de nuestra parroquia o de la parroquia más cercana donde me encuentro para buscar un tiempo para recibir la misericordia de Dios. Pero también descubrir que el sacramento de la reconciliación no es una obra exclusivamente humana que consistiría en tan solo ir a confesar los pecados y ya, sino más bien es un proceso, una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Conviértenos, Señor, y nos convertiremos, dice el libro de las Lamentaciones. Dios es el que nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Por eso, acercarnos al sacramento nos ayuda a dar el paso de descubrir en qué hemos fallado y generar un compromiso que me permita enmendar aquellas fallas que me lastiman y lastiman a los demás, pidiéndole a Dios me conceda la fuerza de su espíritu para evitar volver a caer en el pecado. Otro elemento sería también tener clara conciencia que somos seres humanos, que cometemos errores y que el pedir perdón nos ayuda a identificarnos más como cristianos que reconocemos nuestros errores, que con humildad podemos acercarnos a nuestros hermanos para pedir perdón y enmendar nuestros actos que nos separan de Dios y de la comunidad. Es la manera como podemos crecer en un amor misericordioso. En eso conocerán todos que son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros, dice San Juan. Otro elemento muy importante en nuestro actuar es recuperar las obras que nos permiten expresar nuestro deseo de conversión con uno mismo, con Dios y con los demás, que nos permiten rectificar el desorden del pecado. Nosotros las llamamos obras de piedad. Entre ellas están, por ejemplo, el ayuno.
no solo significa la renuncia a los alimentos, sino todo lo que supone que exige el cuerpo y no darle gusto con el fin de dedicarnos a lo que Dios nos pide. Otra obra de piedad es la oración. Elevar nuestra mente a Dios es volver a Dios para reforzar nuestra fe y nuestra vida cristiana. Y también la limosna. No es solo dar dinero u otras cosas materiales a los necesitados, sino otro tipo de donación, tal como tu tiempo, cuidar a los enfermos, corregir a alguien, dar un consejo, perdonar al que te ofendió o consolar. Y otro elemento que nosotros queremos recomendarles es amar y recibir la Eucaristía. La conversión y la penitencia encuentran su fuente y su alimento en la Eucaristía, pues en ella se hace presente el sacrificio de Cristo que nos reconcilió con Dios. Por la Eucaristía son alimentados y fortificados los que viven de la vida de Cristo. Es el antídoto que nos libera de nuestras faltas cotidianas y nos preserva de todos los pecados mortales.